¿Qué tal? Bienvenidos a esta guía visual. En el mundo de la automatización de edificios, o sistemas BAS por sus siglas en inglés, hay una decisión que se toma cientos de veces al diseñar paneles de control: elegir el dispositivo de conmutación adecuado. Y bueno, no es una decisión cualquiera. De hecho, esta elección dicta absolutamente la confiabilidad, la vida útil y sobre todo la seguridad de todo el panel eléctrico. Así que el objetivo de hoy es desglosar toda esta información para crear una guía rápida de selección pensada especialmente para quienes trabajan todos los días en campo. Veamos cómo dominar esta diferencia es lo que realmente separa los diseños promedio de los verdaderamente excepcionales. Ok, profundicemos en esto. Esta guía tiene una estructura muy lógica y rápida para tomar decisiones en campo. Veremos. 1. El dilema de conmutación eléctrica. 2. El guerrero mecánico, contactores. 3. Precisión electrónica, relevadores SSR. 4. Matriz de atributos críticos. 5. Árbol de decisión rápida. Y 6. Casos de aplicación directa. ¡Arranquemos! Sección 1. Dilema de conmutación eléctrica. Como todo en ingeniería, esto empieza con un problema a resolver. Seleccionar el componente incorrecto no es solo un pequeño error de cálculo en un plano, tiene consecuencias físicas desastrosas. Las apuestas aquí son altísimas. Un dispositivo incorrecto es literalmente igual a silicio derretido o contactos vaporizados. O sea, no es que el equipo simplemente deje de encender. Una mala elección funde el silicio interno hasta crear un cortocircuito peligrosísimo o de plano vaporiza el metal de los conectores. Así que entender cómo evitar estas fallas catastróficas es el corazón de todo este análisis. Sección 2. El guerrero mecánico, contactores. Para evitar esos desastres, conozcamos al primer contendiente, el peso pesado indiscutible para las cargas inductivas. El contactor electromecánico funciona de manera puramente física. Usa una bobina magnética que, al recibir energía, crea un campo magnético que atrae un núcleo de hierro. Es el que hace ese clac tan inconfundible en los cuartos de control, cerrando físicamente unos contactos de aleación de plata. Pensemos en él como el mazo de la industria. Es puro músculo bruto, diseñado específicamente para aguantar esos picos masivos de corriente que ocurren cuando un motor enorme arranca desde cero. Pero, claro, todo músculo tiene su límite, ¿verdad? A nivel microscópico, este dispositivo muere de formas bastante violentas. Cada vez que esos contactos físicos se abren y cierran, se genera un arco eléctrico, que es básicamente un pequeño rayo de plasma. Y con el tiempo, esas chispas literalmente se comen y vaporizan el material de los platinos. Aparte, los resortes que regresan el mecanismo sencillamente se cansan, sufren fatiga. Por eso, hasta el equipo de mayor calidad industrial tiene una vida útil limitada, por lo general, entre 1 y 2 millones de operaciones. Sección 3. Precisión electrónica. Relevadores SSR. Si el contactor es el mazo de fuerza bruta, este segundo contendiente es el bisturí de alta precisión. Aquí entramos a la era digital, el relevador de estado sólido, o SSR. A diferencia del mecanismo físico que acabamos de ver, este opera usando pura electrónica y luz. Tiene un LED interno que, a través de luz, activa un semiconductor. Esto permite que la energía fluya sin que ninguna pieza física choque o se mueva. Y es justo esta ausencia de partes móviles lo que le da una vida útil casi infinita, siempre y cuando se le trate como se debe. Pero bueno, ¿qué significa tratarlo como se debe? Porque sí, los SSR también fallan, solo que por un motivo totalmente diferente, el colapso térmico. Como no hay un contacto metálico perfecto, los semiconductores tienen una pequeña resistencia interna. Esa resistencia genera calor. Si ese calor se queda atrapado, el silicio interno simplemente se derrite. Y lo peor de esta falla es que el dispositivo casi siempre se queda pegado en la posición de encendido, creando un cortocircuito permanente que puede dañar equipos supercríticicos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es poner el calor en perspectiva. La matemática no miente. Esa leve resistencia causa una caída de voltaje de más o menos 1.5 voltios. Si empujamos 20 amperes de corriente por ahí, ¡bam!, se generan exactamente 30 watts de calor puro. Es literalmente como tener un foco de 30 watts prendido y encerrado dentro de una cajita de plástico en el panel eléctrico. Por eso mismo, ponerles disipadores de aluminio, los famosos heat sinks, es un requisito absolutamente innegociable.
Sección 4. Matriz de atributos críticos. Teniendo ya los perfiles claros, vamos a ponerlos frente a frente. Al contrastarlos rápidamente, la robustez mecánica del contactor le da una tolerancia excelente a los cortocircuitos. Sus placas de metal aguantan el golpe. El SSR, en cambio, es delicado ahí y requiere fusibles ultra rápidos. En cuanto al calor, el contactor casi no genera nada, mientras que el SSR, como ya vimos, genera bastante. El contactor aísla totalmente, separando los cables en el aire. El SSR siempre tiene una microfuga de corriente menor a 10 mA. Pero ojo, es en la última fila donde el juego cambia por completo. El ruido electromagnético. Esa última fila nos revela el verdadero superpoder del estado sólido para los edificios inteligentes. Los SSR inteligentes tienen una maravilla llamada cruce por cero. La corriente alterna viaja en onda, ¿cierto? Pues este dispositivo monitorea esa onda en tiempo real y espera, con total precisión, una fracción de segundo para abrir o cerrar exactamente cuando el voltaje pasa por cero. ¿Qué ganamos con eso? Cero chispas. Se eliminan los picos transitorios y el ruido de radiofrecuencia desaparece. Básicamente, es un escudo que protege a todas las tarjetas electrónicas sensibles que estén cerca en el mismo panel. Sección 5. Árbol de decisión rápida. Y llegamos al clímax de esta guía. El procedimiento estándar para los técnicos en campo. Entonces, el punto crucial es este filtro mental de 3 pasos. Paso 1. ¿La frecuencia de encendido es mayor a 2 veces por minuto? Si es sí, SSR con disipador. Sin pensarlo, esa alta frecuencia destruiría mecánicamente a un contactor rapidísimo. Si es no, vamos al paso 2. ¿Es una carga muy inductiva, con un arranque severo mayor a 15 caballos de fuerza? Si es sí, el contactor es el rey, ese impacto quemaría un SSR. Si es no, evaluamos el paso 3. ¿Es un gabinete pequeño y sin ventilación? Si es sí, otra vez el contactor es la opción para evitar el colapso térmico. Así de sencillo y lógico. Sección 6. Casos de aplicación directa. Aterricemos esta teoría en el mundo real. El contraste en campo es clarísimo. Los contactores dominan el trabajo pesado. Bombas de cisternas que tal vez arrancan solo 4 veces al día, pero con muchísima fuerza. Los enormes chillers o los ventiladores principales. Por otro lado, los SSR brillan en la alta frecuencia y el silencio. Son la única opción para calentadores de agua con control PID que encienden y apagan 10 veces por minuto para mantener el agua perfecta. Además, son clave en quirófanos o estudios de grabación, lugares donde ese fuerte clac metálico del contactor sería simplemente inaceptable. En fin, aplicar este marco lógico que hemos repasado previene fallas carísimas y asegura que los sistemas de automatización duren años sin tener que regresar a hacer mantenimiento correctivo. Al dominar exactamente cuándo usar el músculo puro del contactor y cuándo la precisión absoluta del estado sólido, garantizamos la integridad de todo el proyecto. Y con todo esto en mente, nos queda la gran pregunta final: ¿qué dispositivo salvará su próximo panel eléctrico?